Saludos. Hoy tenemos como invitado a Andrés Caleca. Todo el mundo conoce a Andrés Caleca porque fue presidente del CNE y además él es un tipo amigable, es amigo de mucha gente. Globovisión.globovisiongb, @globovisiongb, para que cualquier pregunta o disertación que quiera hacerlo pueda hacer a través de nuestras redes. Andrés está aquí con nosotros. Vamos a meternos directo al grano. Primero, tú sabes que a través del CNE, en referencia a todo lo que ha ocurrido, hay una mitología. Desde la vez que nos abstuvimos en la Asamblea Nacional y Podemos se convirtió en la oposición allí, se partió la unidad de gobierno, pero hay un aprendizaje de que eso fue un error. Pero la propia oposición ha construido un mito de que el CNE es pura trampa, de que ahí le roban los votos a todo el mundo. Hay mucho de eso porque hemos visto procesos donde sacan a los testigos a punta de pistola y paran autobuses y hacen los puntos rojos. Pero, ¿cuánto de eso es verdad y cuánto es mentira? Tú que estuviste adentro, que conoces cómo funciona, porque vimos que Smart Matrix en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente dijo, mira, se violaron todos, se pasaron por encima todas las llaves de controles. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira en todo esto del CNE? Bueno, mira, ahí Vete que te la puse bombita. En primer lugar, gracias por la invitación y saludos a todos los... Usted sabe que usted es amigo mío. Gracias. Mira, Kiko, en primer lugar hay una falla de origen con el Consejo Nacional Electoral que no puede ser desestimada. La Constitución de 1999 estableció que los miembros del Consejo Nacional Electoral deberían ser ciudadanos independientes, entendiendo por independencia la no militancia partidista por lo menos 7 años antes de ocupar el cargo de rector en el CNE. Eso se violó inmediatamente después de promulgada la Constitución de 99. Fue la primera violación de la Constitución de 99 cuando la Asamblea Nacional Constituyente de entonces, que presidía Luis Miquilena, por cierto, cooptó el CNE con aquella directiva integrada por Estanislao González, Centey, etcétera, que después derivaron en la megaplasta. Desde entonces, la composición del Consejo Nacional Electoral, la elección de sus miembros, ha sido violatoria de la propia Constitución. Ese es un tema de legalidad. Ahora, hay un segundo tema que es de legitimidad. A la gente le encanta ahora en Venezuela discutir estas tonterías, pero bueno, sí hay una pequeña diferencia. Has dicho bien tonterías. Hay una pequeña diferencia. La legitimidad, si la autoridad es legítima, en el sentido de que los demás, la legitimidad te la otorgan los demás, no te la otorgas tú. Esa autoridad es legítima. Bueno, de alguna u otra manera esa autoridad vino cambiando y vino haciendo procesos electorales. Vamos a estar claros, los primeros los ganaba Chávez, pero sin ninguna duda. Lo decían además todas las encuestas. En el 2005, imagínate tú, la oposición decidió no participar porque creía que iba a deslegitimar a un gobierno autoritario que está deslegitimado por definición. Pero bueno, en todo caso, las victorias que la oposición pudo obtener en gobernaciones, alcaldías, consejos municipales y la última gran victoria, que fue la del 6 de diciembre del 2015, demostraban que aunque bien habían problemas con el Consejo Nacional Electoral de inequidad, de abusos en las campañas electorales no denunciados y no sancionados, bueno, la oposición podía ganar. Pero es que cuando se hacen las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, esta última que inventó el señor Maduro, violando toda la Constitución, no solo violando la Constitución desde el momento en que se convoca a la Asamblea Nacional Constituyente sin consultarle al pueblo, como lo dice la Constitución, sino que se hace una elección corporativista, de corte chavista, violando todos los preceptos constitucionales de la democracia venezolana, que además tienen una tradición de más de 40 años. Este CNE no solo que se presta para ese atropello a la Constitución, sino que además la señora Lucena, mira, Kiko, yo tengo información de gente que todavía queda en el Consejo Nacional Electoral. Que estuvo cuando estabas tú. Que estuve cuando yo estaba. Cada vez menos los votan. Es más, retiro lo dicho, no vaya a ser que lo empiecen a buscar. Pagan muy mal también. Sí, además, sí. Antes pagaban mejor. Antes era un gran cargo trabajar en el CNE. Bueno, yo tengo gente que me dice a mí, y además lo pudimos ver todos, que en esas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente no llegaron a los 2 millones de votantes, porque esas fueron al final unas elecciones internas del PSUV. Bueno, la señora Lucena, con un grandísimo desparpajo, ha salido a leer un boletín que nadie ha visto, por cierto, solo lo vio ella,
donde dijo que votaron más de 8 8 millones de personas. Ahí se perdió toda la confianza en el Consejo Estoy de Nacional acuerdo Electoral. contigo. En ese momento perdió la legitimidad, a eso me refiero. Aparte de que esa señora Lucena es una militante del PSUV reconocida y 4 de los integrantes del Consejo Nacional, bueno, llegaron a un punto en que ya, mira, hasta la empresa Smartmatic. Tú te acuerdas, Kiko, porque estamos viejos. Nosotros Unos más que otros. nosotros automatizamos el proceso electoral venezolano, bajo mi dirección y mi concurso con otros rectores, por supuesto, en una licitación internacional que ganó una empresa española que se llamó Indra. Posteriormente, el señor Jorge Rodríguez, hoy un connotado dirigente del partido de gobierno y del gobierno, que se vendió como un independiente en el Consejo Nacional Electoral, lo primero que hizo fue romper ese contrato con Indra. No sé qué se hicieron esas máquinas, por cierto, que eran del Estado venezolano, y sin ninguna licitación inventaron una empresa de maletín que se llamó Smartmatic. Bueno, esa empresa de maletín... Fue la misma que dijo que habían violado. Tuvo que salir diciendo que la señora Lucena había violado la realidad cuando puso, bueno, mira, cuadruplicó la votación de los venezolanos. Bueno, a partir de allí entonces vienen el problema de las elecciones de gobernadores y alcaldes. A la gente se le olvida, pero lo que hicieron con las mesas electorales en las elecciones de gobernadores no fue visto en Venezuela, ni siquiera en las elecciones de la constituyente de Pérez Jiménez en 1952. Mira, una cosa, Caleca, oyéndote hablar, tú sabes que por ahí dicen las malas lenguas, que tú estás candidato como presidente, pero oyéndote hablar yo creo que no te van a poder. Bueno, porque el problema es que el presidente del CNE o las autoridades del CNE que tengan que ser designadas y tienen que ser designadas cuanto antes, tendrán que ser producto del consenso entre las partes. Y de la honestidad. O no será posible. De un criterio de honestidad. Tienen que ponerse de acuerdo todos. Si Guaidó decide, lo ha podido hacer hasta hace poco, que ni siquiera estaba el PSUV en la Asamblea, nombrar un Consejo Electoral, eso no vale. No vale. Y si lo nombra la Asamblea Constituyente, tampoco vale. Ahí tienen que ponerse de acuerdo. ¿Cómo? Buscar unos ciudadanos independientes. ¿Qué significa independiente? Pero a mí no, permíteme que difiera. Yo prefiero que sean militantes de partido, que defiendan su cosa y se entiendan, a la cosa independiente, que es y no es, que da para cualquier interpretación, a que las fuerzas, cada uno con sus representantes, ahí se entiendan. En Venezuela hemos hecho unas cosas y otras. Y la otra. El Consejo Supremo Electoral estaba integrado por los representantes de los partidos. Y ellos se cuidaban un poco así como la mano invisible del mercado. Y se ponían de acuerdo. Que la gente se pone de acuerdo, ¿no? Se cuidan unos con otros y la cosa funcionaba con un presidente independiente. Como Delgado Chapelín. Pero también hicimos las elecciones del 98 y el 99 con un CNE absolutamente independiente y funcionó también. Aquí lo que se necesita, mira, porque venezolanos químicamente, políticamente puros no existe. Se acabó. Lo que necesitamos es unos rectores químicamente justos, honestos, dignos, cuya legitimidad se la van a otorgar los demás. Bueno, tienen que ponerse de acuerdo. Si no, imagínate tú que a mí me ofreciera mañana el señor Diosdado Cabello, Caleca, te vamos a nombrar presidente del CNE, me voy corriendo. ¿Para dónde? ¿Para afuera? No sé, para San Antonio de los Altos. Pero eso es inaceptable. Como también es inaceptable si me lo propusiera Guaidó. Ahora, fíjate, la política que no es lineal, sino que tiene sorpresas, porque la vida es así, coloca ahora en la Asamblea Nacional un punto importante que es la elección del CNE. Porque pase lo que pase, vayamos a parlamentarias, que eso lo vamos a discutir ahorita, o elecciones presidenciales, tienes que cambiar el CNE. Porque estoy de acuerdo contigo, si no cambias el CNE, no, ese es el punto de partida. El CNE tiene que haber un CNE distinto. No le sirve ya ni a siquiera nadie. Maduro. Ajá. Pero en la Asamblea, a pesar de que la decisión está en la Asamblea, la vez que les correspondió, ¿te acuerdas? No lograron. Al final tuvo que meterse el TCJ, acusaron a unos diputados que no habían ido, pero lo cierto es que no lograron el acuerdo, ponerse de acuerdo. Lo lograrán esta vez cuando regresemos. Andrés Caleca, que sabe de ese asunto, nos va a comentar su opinión aquí en Kikosi.